Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 31. La verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz. Había comenzado un concurso. Un concurso de miradas. Taka miró a Nezu a los ojos, y el director le devolvió la mirada sin pestañear, en silencio e inmóvil, salvo por la sonrisa cómplice fija en su hocico. Entonces, los ojos de Taka se dirigieron a Seiji, que estaba a su lado. Seiji lo miró a los ojos sin pestañear, con una sonrisa satisfecha tirando de sus labios. Taka miró lentamente a Nezu. Me están atacando en grupo. Una gota de sudor corrió por su sien al sentir el peso de ambas miradas presionándolo, pesadas, agudas y dolorosamente conscientes de las implicaciones detrás de esta pequeña visita. O mejor dicho, intervención. Aún así, nada era seguro todavía. Tal vez Seiji simplemente se había jactado de su gran y asombroso potencial ante Nezu después de su entrenamiento el otro día, ¿de ahí su visita? No. Dudaba que Seiji tuviera ese tipo de conexiones. Taka tragó saliva nerviosamente. Esto era hielo delgado. Hielo muy fino. Tenía que elegir sus palabras con cuidado, o todo se iría a la mierda. Entonces, dijo finalmente, fingiendo confusión mientras señalaba vagamente a la enorme rata blanca, oso, perro, lo que fuera. ¿Quién eres? Las orejas de Nezu se levantaron, encantadas. ¡Ay, qué demonios! Dijo alegremente. Soy Nezu, director de la preparatoria UA. ¿Le convence, señor Rokinesis? Uy. No debía haberlo dicho todavía. Después de un largo segundo de absoluta incredulidad, Taka resopló y cerró los ojos. Sí. No importa. Todo se fue al carajo hace mucho. De repente, algo le presionó el hombro. Se giró y vio a Seiji apoyado en él casualmente, mirándolo con esa misma maldita sonrisa. Sabes, dijo Seiji con despreocupación, fue toda una sorpresa cuando el director de la UA llamó a mi puerta y me explicó las conexiones entre una mente maestra criminal que ha estado causando mucho caos últimamente y mi querida pupila. ¿Algo más que quieras decir, Taka? No tienes ninguna prueba, respondió Taka al instante. Por desgracia, sí, interrumpió Nezu con amabilidad. Registros de monetización de ese canal tan exitoso tuyo. Historial de transferencias bancarias. Registros de direcciones IP. Marcas de tiempo de subida. Metadatos de ubicación. Y eso es solo una pequeña lista. ¿Continúo? No. Ya basta. La cara de póker de Taka se desmoronó. Estaba completamente atrapado. Ya no tenía sentido fingir. Maldito Kirktube y el banco. ¿Dónde está mi derecho a la privacidad? Creía que no podían compartir nada de eso. De repente, Seiji se echó a reír y le dio unas palmaditas fuertes en la espalda a Taka. Vaya, vaya, vaya. Parece que te atraparon, pequeño Taka. Tu racha de crímenes termina aquí. Taka le dirigió una mirada larga y plana. Entonces, este tipo también lo sabía. Solo soy un pobre e inocente menor. Si alguien va a la cárcel, debería ser él. La risa de Seiji murió instantáneamente y giró la cabeza hacia Taka con una mirada de pánico. Pequeña mierda. Taka sonrió con sorna, señalándolo acusadoramente. Si me caigo, tú vienes conmigo. Después de haberte criado durante 12 años, ¿así es como me lo pagas? Ja 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 ja. La repentina carcajada de Nezu cortó claramente su discusión, haciendo que ambos dirigieran su atención hacia él con incredulidad. Ustedes dos son una pareja estupenda, dijo Nezu alegremente. No hay de qué preocuparse. No vine a enviarlos a prisión, Takahashi-kun, ni a ti, Seiji-san. ¿En serio?, preguntaron ambos al unísono.
Nesu asintió y saltó del sofá, comenzando a caminar casualmente por la sala de estar. Aunque soy director de una escuela de héroes y normalmente estaría obligado a asegurarme de que enfrentes las consecuencias legales correspondientes por lo que he descubierto, has hecho un trabajo brillante como justiciero. Ilegal, sí. Pero impresionante, no obstante. Ja. ¿Un trabajo brillante? Este tipo, se burló Seiji, dándole un codazo en la mejilla a Taka, a lo que el adolescente respondió con un manotazo. En efecto, respondió Nezu con una sonrisa pícara. Sacó un pequeño disco de su bolsillo y lo arrojó al suelo. Una proyección holográfica se encendió, mostrando grabaciones de las hazañas de Taka como Rocky Nesis. Me tomé el tiempo de analizar todas tus apariencias. Y, sorprendentemente, para alguien sin entrenamiento formal de héroe, tu control de daños ambientales es bastante refinado. Las imágenes mostraron a Taka redirigiendo ataques en direcciones inofensivas, posicionando enemigos, reduciendo el impacto de sus poderes en el entorno y minimizando la destrucción colateral. Aunque no fue perfecto, continuó Nezu, redujiste constantemente el impacto en la infraestructura circundante. Eso es algo que incluso los héroes más experimentados suelen descuidar. A la mayoría de la gente ni siquiera se le ocurriría priorizarlo. Eso es por mi culpa, dijo Seiji con orgullo, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en Taka. Este mocoso siempre me acompañaba en el trabajo. Así que le di un par de consejos sobre la vida de héroe durante mis muchas salidas a capturar villanos. Taka dijo con cara seria, qué atrevido eres al asumir que todo es por tu culpa. Seiji le dedicó a su protegido una sonrisa de lado. Bueno, me equivoco, pequeño Taka. No, admitió Taka en voz baja. Pero aún así. Nezu sonrió y pulsó un botón en un control remoto. La proyección cambió, ahora mostraba imágenes de Taka, o Rocky Nesis, enfrentándose a varios héroes que habían intentado capturarlo. Luego está el asunto de ustedes, héroes luchadores, continuó Nezu. Legalmente hablando, es resistirse al arresto, sin lugar a dudas. Sin embargo, siempre mostraron moderación. Incluso se contuvieron cuando tenían una clara ventaja. Taka hizo una leve mueca cuando las imágenes lo mostraron humillando a algunos oponentes. Aunque parecía que disfrutabas avergonzándolos más de lo necesario, añadió Nezu con una mirada cómplice, lo atribuiré a tu inmadurez juvenil. Al final, no causaste heridas permanentes y te desvinculaste responsablemente. El rostro de Taka se relajó, suspirando aliviado. Menos mal que tuve en cuenta algo así. Nezu hizo clic en el control remoto una vez más. Aparecieron dos imágenes finales. Uno es la batalla de Taka contra los 3 villanos de clase A. Y el otro, su reciente enfrentamiento con Gigantomachia. Arqueó una ceja al ver la foto, claramente reciente. Por lo que parecía, estaba tomada desde la costa con un zoom excelente. Ya fuera desde la multitud o desde la policía, quién sabe. Y finalmente, dijo Nezu, con voz más solemne, está tu disposición a enfrentarte a enemigos que habrían puesto en extremo peligro a los héroes consagrados. En ambos casos, las bajas no solo eran posibles, sino probables. La habitación quedó en silencio. Si no hubieras intervenido, continuó Nezu, existía la posibilidad de que el resultado hubiera sido catastrófico. Y aunque eso no excusa la actividad heroica no autorizada, ni tu participación en conflictos que exceden tu capacidad legal, debo agradecerte. Como director de la UA y como alguien que valora la vida humana, a pesar de no ser humano. Claro, respondió Taka con torpeza. De nada, supongo. Con eso, la proyección se apagó. Nezu guardó el disco y el control remoto en su bolsillo, sonriendo levemente mientras la sala volvía a quedar en silencio. Pero entonces Nezu se volvió hacia Taka. Esta vez, sin embargo, sus ojos se clavaron en los suyos con una presión totalmente impropia de un cuerpo tan pequeño. Debido a todos los detalles que mencioné antes y considerando tu corta edad, decidí arriesgarme un poco, dijo con calma. Hoy no he venido a arrestarte, ni a ti ni a tu tutor, sino a ofrecerte un trato. Esto inmediatamente llamó la atención tanto del pupilo como del tutor. Pero primero,
continuó Nezu, levantando un dedo de su pata, hay una pregunta que debo hacer. Taka frunció el ceño ligeramente. ¿Qué pasa? La sonrisa de Nezu se amplió y luego se agudizó. ¿Cuál es tu verdadero quirk, Takahashi-kun? En cuanto la pregunta salió de su boca, la tensión en la sala se disparó violentamente. Ambos pares de ojos se posaron en Taka a la vez. Tu don registrado, músculo a mente, supuestamente solo te permite convertir la fuerza física en poder telequinético, continuó Nezu. Sin embargo, esa descripción es claramente insuficiente, como mínimo. Hizo un gesto ligero. Clonación. Manifestación de energía. Fuerza física y resistencia sobrehumanas, acompañadas de una habilidad telequinética igualmente anormal. Y solo puedo suponer que posees cierto grado de capacidad precognitiva, a juzgar por la precisión con la que anticipas crímenes y conflictos para abatirlos y presentar tus espectáculos. Los ojos de Nezu brillaron. Decir que la descripción oficial de tu don no alcanza su verdadero alcance sería quedarse muy corto, ¿no estás de acuerdo? Taka sudó una gota y su mirada se desvió bajo el peso de esa mirada. ¿Qué se supone que debía decir? Estaba acorralado. Completamente. Nezu ya había notado casi todas las habilidades que había mostrado hasta el momento, salvo las que aún no había revelado. Y en el momento en que lo hiciera en el futuro, también las notarían. Mentir ahora solo garantizaría que lo atraparan en esa mentira más tarde. Entonces, ¿debería simplemente decir la verdad? Este era Nezu, un aliado del reparto principal. No el gobierno, con sus maquiavélicas y enfermizas historias, y desde luego no el espía de un villano. Aunque aterrador a su manera, era una de las pocas personas en las que Taka podía confiar razonablemente. Tanto por su carácter demostrado como por su gran competencia. A menos que se tratara de algún donde Nezu fuera secretamente la verdadera mente maestra detrás de todo. Roedor para uno, o alguna mierda así. Concéntrate, maldita sea. Al darse cuenta de que sus pensamientos estaban a la deriva, Taka se obligó a volver al punto principal. Miró a Seiji, que prácticamente le respiraba en la nuca, con los ojos muy abiertos y una sonrisa provocadora llena de expectativa. Taka confiaba en Seiji. En cuanto a Nezu, él también confiaba en él, aunque apenas se habían conocido oficialmente ese día. Puede que el tipo fuera una rata, pero era una buena rata. O un oso simpático, o un perro, o lo que fuera. Supongo, está bien. Con un suspiro silencioso, Taka finalmente habló. La fuente de energía de mi don no es la fuerza física. Admitió, con la mirada seria a medida que las revelaciones comenzaban a revelarse. Es un tipo de energía que mi cuerpo acumula naturalmente con el tiempo, acumulándose en mí como una batería, y que me permite mejorarme, además de proyectarla en algo parecido a la telequinesis. En cuanto a las demás habilidades, la energía parece ser bastante versátil en su forma de manifestarse fuera de mi cuerpo, lo que me permite hacer todo lo demás. Puede que haya más habilidades, pero aún no las he descubierto. ¿Se acumula pasivamente?, preguntó Nezu. Sí. Solo por sí solo. Y de alguna manera te permite crear clones, aumentar tu destreza física a niveles inhumanos, supuestamente predecir el futuro y controlar cosas a distancia. Taka asintió. Como dije, es, bastante versátil. Maldita sea, chico, exclamó Seiji a su lado, mirándolo bajo una luz completamente nueva. Nezu rió entre dientes, pero se tocó la zona bajo el hocico, pensativo. Claramente, no dejando que la diversión eclipsara sus pensamientos. Y mientras hacía eso, Taka suspiró interiormente. Al final, se guardó parte de la verdad para sí. No porque no confiara en la gente en la sala. No porque tuviera miedo. Pero porque. El verdadero Oro Farmer siempre se guarda algunas cartas bajo la manga, pensó Taka, con un brillo leve y astuto en los ojos por un instante. Claro, solo para darle un toque dramático mientras lees esto. Ni Nezu ni Seiji lo vieron. Una razón tan vana era todo lo que tenía en mente al guardar la información completa. Quizás contarlo todo no cambiaría nada. O tal vez, algún día significaría la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Pero por ahora,
prefirió mantener esos secretos en secreto. De esa manera, si algún día surgiera una situación épica en la que su enemigo de alguna manera supiera sobre su supuesto don y hubiera preparado una contramedida, él haría la gran revelación y luego procedería a aplastarlos con todo su poder. Eso sería realmente genial. Por supuesto, todo eso no eran más que ilusiones. Si esto se haría realidad o no era una cuestión para el futuro. Muy bien. A pesar de su rareza, supongo que cubre la mayoría de las lagunas que había notado, asintió Nezu de repente, pasando por alto la media verdad. Al ver eso, Taka también asintió, dejando escapar un suspiro de alivio por dentro. Pero entonces sintió una palmadita en el hombro. Se giró y vio a Seiji sonriéndole, luciendo un poco demasiado emocionado. La próxima vez que entrenemos, me demostrarás de lo que realmente eres capaz. Taka asintió en silencio, su expresión no cambió. Aunque en su mente. Simplemente me diste rienda suelta para patearte el trasero sin la interferencia del sistema. Si su aura pudiera manifestar un segundo rostro que revelara sus verdaderas emociones, este luciría una sonrisa malvada. Mientras Taka saboreaba el futuro que latía en su cabeza, Seiji se volvió hacia Nezu. Entonces, ¿de qué estaba hablando, director? Sí, estaba a punto de llegar a eso, asintió Nezu, y luego fijó en Taka una mirada penetrante, sacándolo de sus pensamientos. En tu plan de carrera deseado escribiste que querías unirte a la UA, ¿verdad? Taka asintió, maldiciendo una vez más interiormente el concepto de privacidad. Nezu sonrió y le ofreció un apretón de manos. Dado tu increíble potencial, quiero asegurarme de que ese talento se forme adecuadamente para convertirse en un héroe en el futuro, así que, ¿qué te parecería recibir una recomendación? Taka inclinó la cabeza, sin estar familiarizado con el término. Pero entonces, Seiji le dio una palmadita suave en el hombro, susurrándole, significa que no tendrás que hacer el examen de admisión habitual. En su lugar, harás el examen de recomendación, menos competidores y, por lo tanto, más posibilidades de entrar. Las cejas de Taka se levantaron, dándose cuenta finalmente de que ese era el método que Todoroki y Yaoyorozu usaban para entrar. Nezu asintió. En efecto. Con las habilidades que has demostrado, no dudo de que sobresaldrás en la parte práctica. En cuanto al examen escrito, tendrás que estudiar de todas formas. Ya veo. Murmuró Taka, cerrando los ojos enigmáticamente por un momento para pensar, su habitual personalidad nerviosa se desvanecía como una cuestión de costumbre. Entonces. Sonrió levemente, mirando a Nezu directamente a los ojos, confiado y decidido. Joel. Minutos después, la habitación de Taka. Hacer clic. Uf. Taka cerró la puerta detrás de él y dejó escapar un largo suspiro. Hoy realmente no puede haber un día más agitado. Gimiendo, se estiró y caminó hacia su cama, arrojándose sobre ella. Su aura amortiguó instintivamente la caída. Menos mal. Tenía el brazo roto. Yaciendo allí en el suave abrazo de sus sábanas, su mirada se dirigió al techo mientras sus pensamientos volvían al último intercambio que había tenido con Nezu. Más concretamente, el momento en que rechazó la recomendación. En primer lugar, no quería ocupar el puesto de Yaoyorozu ni de Todoroki. En cuanto a los demás estudiantes recomendados, ni siquiera los recordaba y desde luego no le interesaba la clase en la que terminarían. La clase 1A era la indicada si quería quedarse en la granja de Aura. Se metieron en tanta mierda que sería un desperdicio ir a la otra clase. Pero esa fue solo la razón superficial. La verdadera razón por la que se negó fue el examen de ingreso. Cientos de examinandos. Profesores observando cada movimiento. Y un robot gigante pidiendo a gritos ser destruido. Si ese no era el terreno agrícola perfecto, ¿entonces qué lo era? No iba a sacrificar eso de ninguna manera solo para entrar por la puerta principal por una recomendación. Eso no era nada urático. Al menos no lo tomó a mal, pensó Taka con un silencioso bufido, recordando con qué calma Nezu había aceptado su negativa. Seiji también lo había respaldado, divagando sobre a Taka no le gusta el camino fácil y forja el carácter, lo que convenientemente evitó que Taka tuviera que inventar una excusa creíble.
Al final se decidió que haría el examen de ingreso normal, como todos los demás. Pero después de eso, vino la parte desagradable. Nezu había prometido no exponer su identidad de justiciero, con una condición. A partir de ahora, Taka debía cortar por completo los lazos con su vigilantismo y centrarse únicamente en convertirse en un héroe. Si aceptaba, Nezu también ayudaría a borrar el rastro digital que había dejado en su afán de lucro mientras cultivaba auras, registros de monetización, rastros de papel, todo. La policía jamás vincularía a Rocky Nesis con Takahashi Fukumoto. El director era realmente terriblemente flexible. ¿Por qué iba tan lejos? ¿Quién sabe? Taka solo podía suponer que era porque no quería que fuera a prisión o algo así. Porque si lo hiciera, prácticamente perdería la oportunidad de ir a la UA. Sí, eso tiene sentido. Taka sintió para sí mismo. Así, sin más, la carrera de justiciero de Taka llegó a su fin por la fuerza. Aunque había logrado negociar una excepción, todavía se le permitía seguir subiendo canciones. Afortunadamente, Nezu había accedido a eso. De lo contrario, habría perdido todas sus fuentes de aura. Y honestamente, con su fama ya crecida, el aura que perdería al no hacer shows no iba a ser tanta. Además, después de la mierda de hoy, creo que voy a descansar de golpear villanos, pensó, mirando su brazo roto con una mueca. Por supuesto, si apareciera alguna alerta de problemas de nivel 10 entre estos 3 meses que faltaban para el UA, entonces probablemente intervendría y ayudaría con lo que estuviera dentro de sus capacidades. Pero por ahora, estaba tomando unas vacaciones. Fueron 7 meses realmente agitados y terminaron de la manera más agitada también. Ese mismo día, luchó contra una catástrofe viviente. Su vida como justiciero terminó silenciosamente. Vaya coincidencia. Y con esa nota, Taka recordó su lucha contra Gigantomachia. Entrecerró los ojos mientras miraba su brazo roto y luego la mano del otro brazo, imaginando la energía destructiva que podía crear. Incluso su ataque más fuerte, un rayo láser lleno de 10.000 puntos de aura, simplemente había quemado su exterior. Eso había sido suficiente para comprender su lugar en el mundo a partir de ahora. Él era fuerte. Pero cuando se trataba de los poderes de primer nivel de este mundo, todavía era dolorosamente débil. Y en 3 meses empezaría el canon. El programa duró solo un año, y en ese año, el elenco principal pasó de lidiar con amenazas de nivel infantil a lidiar con el maldito fin del mundo. Tuvo 3 meses, y el lapso de tiempo en el que los protagonistas se enfrentaron a oponentes débiles para mejorar su juego. Si no lo hiciera, empezaría a quedarse atrás. Y, como cultivador de aura, eso no estaba permitido. 3 meses. Levantó su mano trabajadora y la cerró formando un puño. All Might, Gigantomachia, All for One y cualquier otra potencia que exista en este mundo. Murmuró, apretando los dientes y levantando el puño, envuelto por un aura. Prepárense, porque el año que viene, todos serán mis recaderos. Desafortunadamente, al hacerlo, su brazo roto se movió un poco más de lo necesario. ¡Ay! Capítulo 32. Examen de acceso. Examen de ingreso. 3 meses después, la puerta de la UA. Esto es todo. Midoriya tragó saliva nerviosamente mientras permanecía frente a UA, con sudor frío corriendo por su espalda. La escuela donde All-Might se graduó. La mejor institución para héroes de Japón. El lugar donde estaba a punto de postularse para convertirse en héroe. Al mirar fijamente la enorme puerta, sintió como si una barrera literal se interpusiera entre él y el camino por el que estaba caminando, como si no estuviera destinado a entrar. Había carecido de don toda su vida, y sin embargo, allí estaba, a punto de presentar el examen de admisión al curso de héroe. Parecía casi contradictorio. Aunque, supuestamente ya no tengo don, se recordó a sí mismo, con la expresión aplanándose al recordar la extraña instrucción de All Might de horas antes en la playa. Come esto. Dijo que si comía ese cabello, heredaría su poder, pero ¿realmente funcionó? Se examinó a sí mismo. Sinceramente, no se sentía diferente.
Tras exhalar los nervios, la determinación volvió a sus ojos. 10 meses de entrenamiento infernal, todos conduciéndolos a este día. Al-Mekht, el héroe más fuerte, le había confiado su don. No podía permitirse el lujo de fallar. No fracasaría. ¡Paf! Se dio una palmada en ambas mejillas a la vez para sacudirse la ansiedad y dio un paso adelante. Ruido sordo. Quítate de mi camino, Deku. Solo para ser empujado a un lado mientras Bakugo, su amigo /diagonal matón, más matón que amigo, pasaba furioso. Ah. Midoriya se agitó, intentando desesperadamente formar un saludo apropiado con las manos. Kakaku-chan. Qué gusto verte. Estás aquí para el examen, ¿verdad? Te deseo suerte, y... Pero Bakugo ya lo había ignorado por completo y siguió caminando. Midoriya suspiró mientras veía al rubio irse. Me asusté por costumbre. Avergonzado por la rapidez con la que se rindió a pesar de su anterior determinación, obligó a levantar la mirada hacia el enorme logo de UA en las puertas principales. Luego negó con la cabeza bruscamente, tratando de ahuyentar los nervios. No soy el mismo que hace 10 meses, recuerda tu entrenamiento. Respiró profundamente, armándose de valor. Es hora de dar mi primer paso para convertirme en un héroe. Y efectivamente dio un paso. Chirrido. Pero justo en el siguiente, sus piernas se enredaron torpemente, lanzándolo hacia adelante. Estoy perdido, pensó Midoriya, sintiendo que su anterior resolución se desmoronaba como polvo. Sin embargo, justo cuando su cara estaba a punto de estrellarse contra el pavimento. Su impulso se detuvo abruptamente, deteniéndose a escasos centímetros del suelo. Entonces, en un instante, una fuerza invisible lo levantó nuevamente, dejándolo mirando hacia adelante con una expresión en blanco, completamente incapaz de registrar lo que acababa de suceder. Solo cuando finalmente salió de su aturdimiento miró a su alrededor para buscar a su salvador, y pronto, notó que una chica estaba parada justo al lado, también mirándolo, una chica de cabello castaño que llevaba una bufanda gruesa. Ochako Uraraka, aunque esto no es algo que el chico de cabello verde sepa. En el instante en que la vio, lo supo. Ella lo había ayudado. Ah, me salvaste. Gracias. Dijo, haciendo una rápida reverencia. Pero la niña solo parpadeó confundida. ¿Yo? No fui yo. O sea, iba a ayudarte, pero dejaste de caer antes de que pudiera alcanzarte. ¿Entonces ese no era tu don? Midoriya ladeó la cabeza. Ten cuidado. Una voz profunda habló detrás de él. Sobresaltado, se giró. Allí, un joven de cabello negro con un abrigo largo a medida, un jersey de cuello alto negro ajustado debajo y pantalones del mismo color, pasó con mirada fría y paso seguro. A su lado, una chica de cabello negro con conectores para auriculares en lugar de lóbulos de las orejas observaba con cierta diversión. Antes de que Midoriya pudiera responder, el chico continuó caminando, seguido por la chica. Supongo que fue él quien ayudó, murmuró Uraraka, mirando con asombro al chico que se alejaba. Midoriya también. Por alguna razón, ese joven emanaba un aire de poder, ya fuera por su forma de caminar, el tono de su voz anterior o simplemente por su porte. Él era la imagen misma de alguien fuerte. ¿Y ese don, qué era? Midoriya recreó la sensación de ser jalado y puesto de pie, a pesar de que nada lo tocaba. ¿Un don de telequinesis? Mientras el chico pecoso se perdía en sus pensamientos, varios metros más adelante, la chica de cabello negro lanzó una mirada irónica al joven que caminaba a su lado. ¿Hiciste tropezar a ese tipo? No, respondió, casi demasiado rápido. Ella arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué dijiste que esperáramos en la entrada, y luego retomaste la marcha en cuanto entró ese chico? Simplemente pensé que era un buen momento para entrar. Su tropiezo fue solo una coincidencia. Ella no parecía convencida, pero finalmente asintió con un bufido. Claro. Auditorio de la UA. Una vez que todos ocuparon sus asientos,
un profesor rubio subió al escenario con una amplia sonrisa que irradiaba confianza. Y su atuendo tampoco era sutil, vestía como una auténtica estrella de rock. Cabello rubio engominado hacia atrás y de punta, chaqueta y pantalones de cuero vanguardistas, auriculares, gafas de sol naranjas y un enorme collar tipo altavoz alrededor del cuello. Para muchos, un héroe reconocido en todo Japón. Presente Mick. Y también uno de los profesores de la UA. Llegó al podio justo cuando una enorme pantalla detrás de él se iluminó y el logo de la UA brilló para que todos los examinados lo vieran. A todos los examinandos que sintonizan hoy, les doy la bienvenida a mi programa. Saludos. Present Mick levantó los brazos teatralmente. Por un instante, el silencio inundó el auditorio. Ni una sola alma se atrevió a responder. ¡Ey! Pero de repente, una voz profunda resonó en toda la habitación. Normalmente, cualquiera que hubiera hablado en ese momento habría sido recibido con miradas extrañas, pero la voz tenía tanto peso y convicción que nadie se atrevió a juzgarla, ni siquiera por un momento. De hecho. ¡Ey! Oye. Animó a otros a seguirlo, casi instintivamente, como si respondieran a alguien de alta autoridad sin pensar. Y cuando todos se dieron cuenta de lo que acababan de hacer, sus ojos se dirigieron naturalmente hacia la fuente. Con cientos de estudiantes reunidos, una sola voz debería haberse mezclado con la multitud. Sin embargo, de alguna manera, todas las miradas se posaron en un examinado que estaba sentado con un inquietante nivel de tranquila confianza. No era llamativo ni destacaba físicamente. Su atuendo era bueno, pero no tanto. En cambio, lo que atrajo todas las miradas fue su presencia. De alguna manera, todos lo sintieron instintivamente en el instante en que sus miradas se posaron en él. Él era fuerte. Ijam interrumpió Present Mick, devolviendo la atención a todos. Incluso él pareció sorprendido, no estaba claro si por la respuesta inesperada o por la extraña presencia de aquel estudiante. Pero pronto, su sonrisa característica regresó. Veo que están entusiasmados. Entonces es hora de empezar con el resumen del examen práctico al que vinieron. Adoptó una pose acorde con su estética de estrella de rock, levantando una mano dramáticamente mientras gritaba. ¿Eres listo o...? Sí. Sí. Ese sí. Sí. Una vez más, esa misma voz respondió primero, y todos la siguieron. Satisfecho, Present Mick asintió mientras la enorme pantalla detrás de él se movía, mostrando múltiples paisajes urbanos, los centros de batalla de la UA, zonas de combate urbano a escala real etiquetadas de la A a la G. Procedió a dar un rápido resumen de cómo funcionaría el examen práctico y qué harían los examinados. Tras la presentación, cada examinado sería enviado a un centro de batalla diferente según su ubicación asignada. Una vez allí, su objetivo era destruir los múltiples robots dispersos por las ciudades simuladas, 4 tipos en total, obteniendo puntos por cada uno derrotado. El valor de los puntos variaba según el tamaño del robot, el más pequeño, aproximadamente del tamaño de una persona, valía 1 punto, mientras que el más grande, aproximadamente del tamaño de un tanque, valía 3. Y, por supuesto, las peleas entre examinados estaban estrictamente prohibidas. Al fin y al cabo, este era un examen de héroe. El comportamiento poco heroico no era precisamente admirado. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? De repente, una voz aguda y fuerte interrumpió el discurso del profesor. Aunque no pareció molestar a Present Mick. Está bien. Levantó el pulgar. El examinado, Tenya Iida, un joven de cabello azul oscuro y gafas, se puso de pie, sosteniendo la hoja impresa que les habían entregado. Contenía la misma información que el profesor había estado explicando, aunque más resumida. En la impresión, hay 4 villanos. Si es una errata, la UA, la universidad más prestigiosa de Japón, debería avergonzarse de semejante error. Los estudiantes estamos aquí porque queremos convertirnos en héroes ejemplares. Luego, en un giro rápido, señaló directamente a cierto chico de cabello verde, Midoriya. Además, esa de pelo rizado de ahí. Has estado murmurando todo el tiempo. Es una distracción.
Si estás aquí de viaje de placer, entonces deberías. Eso es suficiente. Una vez más, esa voz familiar sonó, interrumpiendo a Iida a mitad de la frase. El joven con gafas se giró bruscamente hacia el joven desconocido, con la indignación escrita en su rostro. ¿Qué? Solo estoy. Podrías haberle dicho algo sin avisarle a nadie. Deja de hacernos perder el tiempo y deja que la maestra responda. Yo. Bueno, examinado 7111, gracias por el excelente mensaje, interrumpió Present Mike, interviniendo antes de que la situación se intensificara. El cuarto villano no vale nada. ¿Por qué? Porque es un obstáculo, por así decirlo. No es imposible de vencer, pero tampoco hay razón para ello. Así que les recomiendo que lo eviten. Iida se quedó en silencio por un momento, su mirada se dirigió hacia el examinado que lo había interrumpido al otro lado del auditorio, antes de finalmente hacer una profunda reverencia. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Y con esto, regresó a su asiento y permaneció en silencio. Después de eso, y tras explicar los detalles, Present Mac repitió el lema de la escuela, Tuas Ultra, para animar a todos y despedirse. Así, el resumen llegó a su fin y comenzó oficialmente la espera para el examen práctico. A partir de ese momento, cada uno estuvo solo. Pronto, la masa de estudiantes comenzó a moverse, cada uno caminando hacia el centro de batalla que les correspondía en sus tarjetas de identificación. Y mientras la multitud se movía, sentado tranquilamente en las gradas estaba el joven de antes. Entrecerró los ojos ligeramente mientras inspeccionaba la tarjeta que tenía en la mano. Centro de batalla G. Resoplando, se levantó y se ajustó el abrigo. Muy bien. Minutos después, la puerta del Battle Center G. Oye, ¿por qué sigue con esa ropa? ¿No nos dejaron ponernos ropa deportiva antes de subir al autobús? Maldita sea, tienes razón. Quizás Sudan le permite ignorar ese tipo de cosas. Maldita sea, ¿por qué tuve que conseguir el mismo centro de batalla que él? Ahora no voy a conseguir ningún punto. Quizás no sea tan fuerte como parece. Sinceramente, no veo ni rastro de que Don podría tener. Tienes razón. Por lo que sabemos, podría tener un don horrible y solo está fingiendo. Un grupo de examinados entrecerró los ojos mientras observaban al joven de antes, que estaba apoyado casualmente contra una pared con los ojos cerrados mientras todos esperaban que se abrieran las puertas. Sí, ahora que lo veo de cerca, no está tan. El joven abrió los ojos y los miró fijamente. Eso es lo que diría si fuera tonto. Ja. Inmediatamente miraron hacia otro lado. HMPH. El joven resopló, pero no volvió a cerrar los ojos. En cambio, miró a los demás examinados, que estaban ocupados estirándose o intentando calmarse. No veo a Midoriya, pensó. De hecho, este joven hasta ahora inidentificable no era otro que el mismísimo granjero de Aura. Taka. Ahora 3 meses mayor. No solo era un poco más alto, sino que, incluso a través de la ropa, se notaba que su musculatura había crecido. Ya no solo estaba en forma, sino que era realmente fuerte. Los últimos 3 meses de entrenamiento habían llevado su cuerpo a su máximo nivel físico. A partir de ahora, la mayor parte del proceso se basaría en el envejecimiento natural, quizás con un poco más de entrenamiento. Pero fortalecerse solo con ejercicio traería ganancias mucho más lentas. Por supuesto, con algo de aura, los límites humanos eran una broma. Volviendo a Taka, continuó mirando a todos sus competidores, frunciendo ligeramente el ceño al no ver al familiar adolescente de cabello verde y rizado. ¡Qué lástima! Supongo que tendré que conformarme con haberlo cultivado con aura antes. Suspiró, con aspecto sincero de arrepentimiento, solo para encogerse de hombros un momento después, indiferente. Por otro lado, tampoco tendré que preocuparme de que no entre en la UA porque yo destrocé el punto cero en su lugar. No le desagradaba Midoriya. No había ninguna razón para impedirle entrar en la UA.
El tipo se esforzó al máximo por ser un héroe de verdad, y aunque al principio era un llorón frustrante, al final de la serie se convirtió en alguien respetable. Incluso si terminó siendo un vago sin don. Por eso también lo había ayudado con Iida. Al igual que había reprendido a los vasos antes, no había necesidad de humillar a Midoriya en público por algo que podría haber dicho en silencio o algo así. Por eso había hablado. Eso, y la granja de Aura, por supuesto. Pero definitivamente no planeaba ser amigo de Midoriya. Después de todo, él era el protagonista de este mundo. Y si había alguien capaz de robarle sus oportunidades de cultivar Aura, ese gremlin de pelo verde era él. A partir de ahora, una relación rival estaba a punto de comenzar, incluso si Midoriya no tenía idea. Y era una que no tenía absolutamente ninguna intención de perder. Se había asegurado de que los últimos 3 meses fueran más que suficientes para consolidar su absoluta superioridad. Midoriya podría intentarlo, pero seguro que no lo alcanzaría pronto. Sonriendo para sus adentros, Taka miró a su lado con enojo. Sistema, muéstrame mis logros. Página de estado. Fuerza, 162 base, 2500. Defensa, base 324, 2500. Proyección del aura, 26568. Aura total, 31082. Habilidades. Limpiar. Radar de problemas. Conocedor. El dolor es solo un sentimiento. Objeto inamovible. Hablar con sinceridad. Respiración verdadera. Caminata verdadera. Buen trabajo al vencerme. Pero eso era solo un clon. Cuerpo eficiente. Proyección del aura, modo Piu Piu. Técnica imaginaria, mi tema. Ojo de esperma. Vamos a bailar. Proyección de aura, modo incluso un palo es suficiente. Proyección de aura, modo de endurecimiento. Proyección del aura, modo ahí ahí. Proyección del aura, modo maestro de los elementos. Proyección del aura, tipo de aura. En los últimos 3 meses, había triplicado su aura. El video de su canción original le había generado una gran cantidad de dinero durante los primeros 10 días. Lamentablemente, después, las ganancias pasivas se estabilizaron, probablemente porque las visualizaciones provenían de las mismas personas que repetían la canción, lo que no generó tanta admiración y, por lo tanto, no generó mucha aura, o porque simplemente no llegó a muchos nuevos espectadores después de eso. Desafortunadamente, no contaba con una compañía profesional que promocionara su canción, así que, aunque se volvió muy popular, nunca alcanzó las cifras desorbitadas que podían alcanzar los grandes videos promocionados. Y, como era de esperar, el tiempo acabó pasando factura, ralentizando aún más sus ganancias. Por supuesto, sus ganancias seguían siendo enormes en comparación con lo que tenía antes del video, nada que ver con esos dulces picos de 1.000 al día. En total, había logrado atraer alrededor de 20.000 auras hasta hoy. Bastante bueno teniendo en cuenta que se había visto obligado a detener sus actividades de justiciero. Y luego estaba el asunto de todos los nuevos modos que había desbloqueado para su proyección de aura. Algunas le habían resultado bastante fáciles una vez que las había ideado, y se le habían ocurrido de forma natural tras 1 o 2 intentos. Otras, como el modo de curación, habían sido complicadas y le habían llevado semanas o meses de práctica constante dominarlas. Pero sin duda eran útiles para cultivar aura. Ya tenía muchas ideas sobre cómo usarlas de ahora en adelante. Solo tenía que esperar el momento oportuno. Aunque por ahora tengo que centrarme en el evento que está por venir. Cerrando los ojos enigmáticamente, caminó hacia el frente de la puerta junto con el resto de los examinados. Sus ojos recorrieron a sus competidores, preguntándose si alguien del futuro 1A estaría allí también. Y, para su sorpresa, había alguien. Entre la multitud había un adolescente de cabello morado y aspecto de enano. Por un momento, parpadeó. Entonces resopló, disculpándose mentalmente. Lo siento, Mineta. Pero alguien tenía que irse, y parece que serás tú.
Como si fuera una señal, las puertas del centro de batalla comenzaron a abrirse, silenciosamente, casi imperceptiblemente. Algunos estudiantes estaban distraídos y no se dieron cuenta. Otros simplemente se quedaron mirando, esperando que apareciera un profesor y anunciara el comienzo del examen. Taka, sin embargo, sonrió. Dio un paso adelante, pasando a todos, y caminó con calma directamente hacia el campo de batalla, dejando atrás a los estupefactos examinados. ¿Qué estás?, preguntó un estudiante, sintiéndose ofendido, como si Taka estuviera haciendo trampa. Pero Taka lo calló con una sola línea. ¿No lo sabes? Los villanos no te esperarán. Y luego. Silbido. Desapareció. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta, incluso aunque el propio profesor no lo hubiera dicho. El examen había comenzado y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Capítulo 33. Examen de ingreso 2. Examen de ingreso 2. En una habitación oscura, varias figuras estaban sentadas frente a una fila de monitores débilmente iluminados, cada uno de los cuales mostraba a niños y niñas luchando desesperadamente contra robots. Los examinados de este año son realmente prometedores, dijo Cementos, frotándose su barbilla apenas prominente con interés mientras los estudiantes en la pantalla mostraban una amplia variedad de quirks, muchos de ellos poderosos, o al menos muy versátiles. Sí, pero si hablamos de promesas, algunas de ellas brillan mucho más que el resto, murmuró Ectoplasm, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Los demás asintieron en señal de acuerdo. De hecho, algunos examinados destacaron mucho más que otros. En un monitor, un estudiante rubio arrasaba el campo de batalla, con violentas explosiones saliendo de sus manos mientras destruía robots con brutal eficiencia. No se trataba solo de la potencia bruta de sus explosiones, sino de su excepcional control. Usaba sus explosiones como propulsión, lanzándose por el campo de batalla, girando en el aire para esquivar ataques mientras mantenía un impulso implacable, acelerando enormemente su acumulación de puntos. Su nombre, Kazuki Bakugo. Ya consiguió el primer puesto aunque ni siquiera hemos llegado a la mitad del examen. Al ritmo que acumula puntos, nadie podrá quitárselo, comentó Dwarken, con una gota de sudor mientras miraba las tablas y veía cómo la puntuación del estudiante subía a un ritmo asombroso. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso, dijo Nezu de repente desde el fondo de la sala, provocando varias cejas levantadas. ¿Creía que alguien anotaría más que esto? Sin embargo, a juzgar por el tono enigmático del director, parecía que solo necesitaban seguir mirando para comprender. Pronto, más examinados comenzaron a llamar la atención. Un chico cuya piel se endureció como una piedra, destrozando robots mientras ayudaba a los examinados cercanos siempre que podía, Eijiro Kirishima. Una chica que, al tocar robots, los dejaba ingrávidos antes de hacerlos caer como meteoritos, Ochako Uraraka. El hermano menor del héroe Ingenium, que corre por el campo de batalla con una velocidad y precisión aterradoras, Tenya Iida. Muchas perspectivas prometedoras llenaron las pantallas de los profesores mientras continuaban sus evaluaciones. Aún así, nadie había igualado a Kazuki Bakugo, quien, a pesar de no haber obtenido ni un solo punto de rescate, se mantenía firmemente en la cima únicamente por su eficiencia de destrucción. Y así continuó, hasta los 4 minutos. Hasta entonces nada parecía fuera de lo normal. Pero entonces, algo extraño pasó. En la lista de clasificaciones donde figuraban los nombres de los 10 mejores examinados, de repente apareció un solo nombre de la nada. Pasó el 10º lugar. Luego el 9. Luego 8º. Pasó directamente al 6º lugar. Luego 5º. Y siguió subiendo a una velocidad absurda. ¿Qué demonios está pasando? ¿Nos han hackeado?, preguntó Snipe con incredulidad en la voz. La velocidad a la que cambiaba la clasificación era demasiado anormal. Casi parecía artificial. Nezu, sin embargo, simplemente rió disimuladamente. Yo diría que es lo apropiado. Los profesores lo miraron con incredulidad. Lo encontré, interrumpió de repente la voz de Razorhead, o mejor dicho, la de Aizawa Sota. Todos se giraron inmediatamente en busca del monitor que mostraba al misterioso examinado.
¿Y cuando lo encontraron? Ve por qué está parado encima de un edificio. No podían creer lo que estaban viendo. En lugar de un prodigio hiperagresivo corriendo por el campo de batalla y destruyendo robots a diestro y siniestro, el monitor mostraba algo mucho más extraño. Un joven de cabello negro permanecía tranquilo al borde de un edificio, con los brazos cruzados, observando el campo de batalla desde arriba. Su largo abrigo ondeaba tras él con el viento, y su cabello se mecía mientras permanecía completamente inmóvil, recortado contra el cielo. Parecía innegablemente genial. Pero no explicaba absolutamente nada. ¿Cómo demonios conseguía tantos puntos? Un momento, ¿qué pasa en el centro de batalla G? Preguntó Sniper de repente, al notar algo extraño en otro monitor. Los ojos de los profesores se movieron y se abrieron. Al otro lado del campo de batalla, los robots apenas intervenían. En cambio, docenas de ellos se elevaban en el aire, suspendidos indefensos, incapaces de resistir una fuerza invisible. Un aura carmesí inquietante envolvía sus cuerpos metálicos mientras flotaban hacia arriba como marionetas con hilos invisibles. Parece limitarse a la zona central del escenario, comentó Aizaba, entrecerrando los ojos. Luego, su mirada se dirigió al examinado inactivo en la otra pantalla. Y todo parece centrarse en ese chico. ¿Cuál es su don?, preguntó Vlad Kane con urgencia. Inmediatamente comenzaron a buscar sus datos. Medianoche fue la primera en encontrarlo. Takahashi Fukumoto. Don, músculo a mente. Permite al usuario convertir la fuerza física en poder telequinético. Eso no cuadra, murmuró Cementos. Aunque los robots estén hechos de materiales más ligeros, sigue levantando 2 o 3 toneladas. Como si respondiera al comentario, el joven de repente dio un paso adelante y saltó. Cayó directamente del edificio. Luego, un momento después, aterrizó abajo en un aterrizaje de superhéroe digno de un libro de texto, y el concreto debajo de él se agrietó hacia afuera al romperse. Sin embargo, a pesar del impacto, permaneció completamente ileso. La descripción parece un poco incompleta. Añadió Medianoche, con una gota de sudor. Probablemente también incluya fuerza física sobrehumana, lo que hace que su poder telequinético sea igualmente sobrehumano. ¿Era él a quien se refería antes, director? Preguntó Vlad Kane, mirando a Nezu con incredulidad. Nezu solo sonrió con suficiencia. Quizás. Ya veremos. Aún no ha llegado al primer puesto, y quedan 6 minutos. Los profesores volvieron su atención a los monitores. Después de aterrizar, Taka levantó una mano y luego la bajó con un movimiento brusco y decisivo. Al instante, todos los robots suspendidos en el aire se desplomaron, estrellándose violentamente contra el suelo. Ninguno sobrevivió al impacto. Sin perder un segundo, su figura se desdibujó mientras pateaba el suelo y se lanzaba hacia adelante, en busca de sus próximos objetivos. Cualquier robot que se acercara remotamente a él era aniquilado al instante. Y a su velocidad, su puntuación empezó a aumentar rápidamente. Más rápido que el de Bakugo. Sí, murmuró Vlad Kane con ironía. A este paso, pronto se hará con el primer puesto. De repente, Nezu dio un paso adelante y tocó suavemente a Vlad Kane en el hombro. Aún no lo sabemos, ¿verdad? Un panel oculto se abrió y dejó al descubierto un enorme botón rojo. A menudo es en el momento más crítico de un examen cuando los examinados demuestran de qué están hechos, continuó Nezu con amabilidad. Quizás Bakugo-kun nos dé una remontada espectacular, o quizás lo superen por completo. Con eso, Nezu presionó el botón. Punto de vista de Taka. Demasiado fácil. Demasiado fácil. Definitivamente me excedí con mis preparativos, al menos durante estas primeras etapas del espectáculo. A pesar de que estoy ahorrando algunos robots a los otros participantes para no ser un completo idiota, todavía estoy destruyendo la mayoría de los que están por aquí. ¿Cuántos puntos he acumulado ya? ¿62? No, eso solo ocurriría si solo hubiera destruido robots de un punto. Estoy bastante seguro de que también he derribado a un buen número de robots de 2 y 3 puntos.
Sinceramente, apenas tuve tiempo de registrar cada robot antes de convertirlo en chatarra, así que ni siquiera vi cuántos puntos valían. Solo estoy haciendo una estimación basándome en cuántos he destruido. Probablemente ya estoy cerca del primer puesto. Si es que no lo estoy ya. Normalmente, si hubiera habido alguien de 1 a aquí que no fuera Mineta, habría bajado el ritmo. No tenía sentido robarles puntos sin querer y arriesgarme a que alguien entrara a la clase. Pero como este centro de batalla parece estar compuesto por ese tipo, Mineta, y un montón de gente al azar, no tengo ninguna razón para contenerme. Iba a utilizar todos los robots de este lugar para conseguir la puntuación más alta de hoy, de esta década o de este maldito siglo. ¿Esta escuela tenía siquiera un siglo de existencia? No importa. Hagámoslo. Entrecerré los ojos mientras comencé a acelerar. No estaba volando, no quería parecerme mucho a Rokinesis. Sinceramente, la telequinesis por sí sola ya me delataba bastante. Lo cual, admito, me hizo agradecer que Nezu hubiera intervenido y me hubiera obligado a abandonar esa identidad. De lo contrario, habría terminado revelando muchas más de mis habilidades durante estos últimos 3 meses. Simplemente no pude resistirme a presumir. Pero ahora que mis días de justiciero habían terminado, tenía muchos poderes que podía usar sin vincularlos a mi yo delincuente. Por supuesto, todavía estaba el problema de mostrar demasiadas habilidades aparentemente no vinculadas a mi supuesto don, eso solo me vincularía con Rokinesis, quien mostró un nivel similar de aleatoriedad. Tendré que introducirlos lo más sutilmente posible. Con un suspiro, disminuí la velocidad y observé mi entorno. Detrás de mí, docenas de robots yacían completamente destruidos. Aún así, esto estaba lejos de ser suficiente. Estaba planeando establecer un récord completamente nuevo. Ahora bien, ¿en qué dirección todavía quedan robots? Intenté recordar qué secciones de la ciudad simulada no había limpiado aún. Fue entonces cuando. Estupendo. El suelo tembló. Por un momento, me sentí confundido. Estaba demasiado concentrado buscando robots, así que me sobresalté un poco. Pero pronto, todo hizo clic. ¿MMM? Ah, cierto. Casi olvidé por un segundo que esta cosa existía, resoplé, volviendo la mirada hacia la enorme figura que se alzaba a casi 1 kilómetro de distancia. El puntero cero. Honestamente, entre la agricultura de puntos y la agricultura de aura para los profesores que nos miraban, se me había olvidado por completo. Pero ya no. Al ver esa figura gigantesca, titánica y aterradora a lo lejos, se me hizo agua la boca. El momento más importante para Oro Farming en este examen ha llegado. Y no lo voy a desperdiciar. Sonriendo, me giré y comencé a correr hacia allí. Me gustaría caminar hacia allí con calma y épica, pero como estaba a 1 milla de distancia, el examen ya habría terminado para cuando llegara. Así que tuve que sacrificar algunos puntos geniales solo para llegar a tiempo. A mi velocidad actual, no tardé mucho en llegar al área donde estaba causando estragos. Muchos participantes huían en grupos o se escondían de sus escáneres mientras buscaban desesperadamente algún robot restante. Sin embargo, ninguno de ellos lo enfrentó. Lo cual estuvo bien. De lo contrario, quién sabe si mi robot monopolio terminaría provocando que uno de estos tipos pensara en algo desesperado y me robara la atención. No va a pasar, pensé, y finalmente aminoré la marcha al acercarme lo suficiente para concentrarme en verme bien. Mientras caminaba con calma hacia el gigante de metal, un examinado tras otro pasaba corriendo a mi lado, lanzándome miradas perplejas cuando se dieron cuenta de que me dirigía hacia él en lugar de alejarme. Pronto, incluso me crucé con una multitud de examinados en pánico que se retiraban. Cuando me vieron acercarme, se apartaron instintivamente, dejándome paso. Sonreí al verlo, pero no disminuí el paso en lo más mínimo. En poco tiempo, estuve lo suficientemente cerca. Algunos examinados seguían cerca, algunos buscaban frenéticamente otros robots, otros se escondían o estaban atrapados bajo los edificios derrumbados por la furia del robot gigante. Todos se dieron cuenta de que estaba allí en el momento en que dejé de caminar. Incluyendo, el puntero cero.
Sus numerosos ojos rojos se fijaron en mí, brillando como un cazador que acaba de avistar a su presa. Murmullos de incredulidad resonaron entre los examinados cercanos, quienes me miraban como si estuviera loco por enfrentarlo de frente. Pero esto es lo que hace un cultivador de aura. Retumbar. El aire a mi alrededor se agitó y el horrible sonido del metal chirriando contra sí mismo llenó el aire mientras la gigantesca masa de metal comenzó a descender, lista para hacerme añicos. Pero lo único que hice fue cerrar los ojos y sonreír levemente. Entonces levanté mi mano. Chillido. Las placas y componentes de metal del puntero cero crujieron cuando su impulso se estrelló contra una fuerza invisible, deteniendo el golpe en el aire. La onda expansiva resultante atravesó el aire, impactando contra el suelo y haciendo que mi abrigo se agitara violentamente detrás de mí. Violentamente, pero épicamente. HMPH. Abrí los ojos de nuevo, todavía sonriendo. Entonces. Es vos. Moví mi mano a un lado, forzando al brazo del puntero cero a alejarse. Con la guardia bien abierta, me moví. ¡Bam! Mi figura se desdibujó como una estrella fugaz. En un instante, me estrellé contra su pecho, deformando el metal hacia adentro mientras salía humo. Empecé de inmediato, rebotando hacia un edificio cercano y usándolo como punto de apoyo para lanzarme hacia atrás. Otro golpe, esta vez en el brazo. Luego, nuevamente aterrizando a lo largo de su costado. De nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Reboté por todo el campo de batalla, golpeando desde todos los ángulos mientras el puntero cero permanecía impotente, absorbiendo golpe tras golpe. Ruido sordo. Mierda. Cuando finalmente aterricé, poniendo fin a mi ataque, el punto cero estaba lastimosamente deformado por la cantidad de impactos. Transformándose de una máquina de destrucción pura en un niño acosado. Aún así, mientras se recuperaba de mi ataque, siguió moviéndose, todavía intentando atacarme. Tonterías, 0 puntos, tonterías. Por supuesto, eso fue solo porque yo lo permití. Tal como estaba ahora, un solo golpe habría sido suficiente. Pero eso lo habría cortado todo. ¿Y qué tenía de divertido? Resoplando, le di la espalda. Unos momentos después, sentí la presión del aire de una de sus enormes manos balanceándose hacia mí. Pero antes de que pudiera alcanzar. Vete. Levanté la palma de la mano y la apreté. ¡Bú! En un instante, la cabeza del puntero cero se comprimió como una bola de papel arrugada y explotó, desatando una onda de choque masiva que envió mi cabello y mi abrigo hacia adelante mientras golpeaba mi espalda. Y mientras todo eso sucedía, me alejé sin mirar atrás. Porque alejarse de las explosiones sin darse la vuelta, siempre es genial. Capítulo 34. No conozco a este tipo. No conozco a este tipo. 30 minutos después de finalizado el examen, y tras recibir información sobre cuándo podrían consultar sus resultados, los examinados comenzaron a abandonar en oleadas las instalaciones de la UA. En medio de la multitud de adolescentes que salían, 2 se destacaron, ya que la multitud parecía darles mucho más espacio que a cualquier otra persona. Uf, esos fueron sin duda los 10 minutos más agitados de mi vida, más aún si contamos el tiempo de espera antes del examen, dijo Hir, dejando escapar un suspiro de alivio. Taka sintió, aunque no parecía ni remotamente tan cansado como ella. Ella lo notó al instante y dijo con cara seria, ¿por qué carajos asientes? Seguro que lo tuviste fácil. Escuché a unos tipos que estaban en el mismo centro de batalla que tú, dijeron que fuiste y derribaste a ese enorme robot que apareció al final. Pelear fue lo fácil, respondió Taka, con la mirada fija al frente. El resto no lo fue. Buscar constantemente cámaras y buenos lugares para cultivar aura era una molestia, añadió para sus adentros. Hir no parecía convencido. O sea, sabía que tu telequinesis era poderosa después de ver cómo lidiaste con esos delincuentes hace meses, pero no pensé que fuera lo suficientemente fuerte como para derribar a un robot gigante. Nunca preguntaste, respondió con naturalidad. Resopló, claramente indiferente. ¿Entonces qué es tu don? Siempre respondes con algo así, así que nunca supe qué es.
Y es imposible que un simple don de telequinesis tenga tanto poder. Taka se tomó un momento antes de responder, mirando hacia un lado como si lo estuviera considerando. Se llama músculo a mente, dijo finalmente. Cuanto más fuerte es mi cuerpo físico, más fuerte se vuelve mi telequinesis. O al menos eso es lo que está registrado a mi nombre, pensó. Afortunadamente, a Nezu no pareció importarle la descripción engañosa y mencionó que podría ajustarse a una más apropiada con el tiempo una vez que Taka comenzara a mostrar más habilidades. Después de todo, que los quirks evolucionaran o revelaran su verdadera naturaleza, diferente de lo que se pensaba en un principio, no era algo inaudito. Y en su caso, el hecho de haber desarrollado su don tardíamente lo benefició aún más, ya que apenas había tenido tiempo para explorarlo en comparación con alguien que había tenido su don toda su vida. Sin embargo, aunque Nezu le aconsejó que mostrara sus otras habilidades para que pudieran ajustar la descripción de su quirk con el tiempo, aclaró que los cambios lentos eran preferibles, ya que cualquier cosa demasiado abrupta levantaría sospechas y lo vincularía con su identidad de Rokinesis. Aún así, pensó Taka, retener todas estas habilidades sin usarlas está empezando a picar. Tuvo mucho tiempo para entrenarlos y perfeccionarlos, pero muy pocas oportunidades de usarlos realmente y mostrarlos. Su aura de granjero interior estaba siendo atacada, y eso no le gustaba. Bueno, la UA no está lejos. Allí tendré muchas oportunidades, se aseguró, sonriendo para sus adentros. Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que en lugar de aclararse el asunto, Hiro ahora parecía aún más confundido. Pero, ¿es exponencial o algo así?, preguntó. Porque definitivamente no pareces alguien capaz de destrozar un robot gigante con las manos desnudas. Podría, respondió Taka sin dudarlo. PFFT, sí, claro, se burló Hiro, divertido por un momento. Pero cuando Taka no se rió, y en cambio permaneció completamente serio, su sonrisa se desvaneció lentamente. ¿En serio? Taka asintió, mirándola. ¿Quieres ver? Ella arqueó una ceja. ¿Cómo? No veo ningún robot por aquí. ¿Podría levantarte? La cara de Hir se tornó incómoda. Eso es un poco. Y te lanzaré al cielo. Entonces te atraparé con mi telequinesis. Ella dijo con cara seria, por favor, no. Taka puso los ojos en blanco. Como quieras. Siguió un breve silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre lo que acababa de decir. Finalmente, Hiro habló de nuevo y le dirigió una sonrisa burlona. Por cierto, ¿qué tal te fue? ¿Lo suficiente como para llevarte el primer puesto, como dijiste antes? Taka sonrió levemente. Fácilmente. Vaya, ni siquiera un segundo de humildad contigo, se rió Hir. Estoy bastante seguro de que destruya más del 70% de los robots en todo el escenario. Eso, más los puntos de rescate que probablemente gané tras derrotar a ese enorme robot, debería haberme puesto en primer lugar sin muchos problemas. ¿Puntos de rescate?, preguntó Hiro, sobresaltado, como si acabara de descubrir que un examen ya terminado tenía una sección completamente oculta que no había visto. Taka se quedó en silencio por un momento. Claro. No nos lo dijeron, reflexionó, frunciendo los labios pero sin mostrarlo en la cara. Sí, puntos de rescate. Ellos, Su mente se puso a trabajar a toda máquina, buscando una excusa. Escuché a unos chicos hablando de un truco secreto. Al parecer, la facultad también otorgaba puntos por acciones heroicas durante el examen, no solo por destruir robots. ¿Quién dijo eso?, preguntó Hiro preocupado. Un tipo cualquiera en mi centro de batalla. Pero, sinceramente, suena como algo que haría una escuela de héroes, así que supuse que era cierto. Parecía conmocionada por la información. Sí, tiene sentido. ¿Ayudé a alguien durante el examen? Creo que sí. ¿Cómo lo evalúan? ¿Salvar a una persona equivale a un punto o algo así? Taka se encogió de hombros. Ni idea. Vamos, Takahashi. No puedes soltar esa información y dejarme colgado. Apartó la mirada. El tipo al que escuché tampoco parecía saber mucho.
Maldita sea, dijo Hir chasqueando la lengua. ¿Y si los demás de mi escenario lo supieran y ganaran más puntos que yo por eso? La miró con una expresión de culpabilidad. Había exagerado, y ahora ella estaba claramente preocupada. Después de pensarlo un momento, volvió a hablar. Seguro que no mucha gente lo sabía. Probablemente no tendrás ningún problema. Y aunque no hayas conseguido muchos de esos puntos, los dones de los demás no eran nada del otro mundo. Deberías pasar fácilmente solo por los puntos de robot. Ah, con suerte. Ella todavía no parecía convencida. Al ver eso, Taka se quejó por dentro. Yo vi mi gran boca. De repente, sus ojos se dirigieron hacia arriba y se le ocurrió una idea. Levantó la cabeza y señaló al cielo. ¿No es Roquinesis el que está ahí arriba? Hir levantó la cabeza de golpe. ¿Dónde? Estaba bromeando, dijo Taka rotundamente. Su expresión de sorpresa se transformó instantáneamente en una mirada fulminante. Sin inmutarse, Taka le dio una palmada en el hombro. Vamos, relájate. Tienes mi voto de confianza, y soy bastante fuerte, así que eso debería contar para algo. Otra vez con confianza, se burló Hiro, aunque una leve sonrisa tiró de sus labios. Taka sonrió en silencioso triunfo. Sin embargo, cuando finalmente llegaron a las puertas de Ua, reduciendo un poco la velocidad ya que eran demasiado estrechas para la multitud que salía, y caminaron hacia la calle, Taka vio algo que lo sacudió hasta los huesos. No, abrió los ojos de par en par al quedarse paralizado a medio paso, con un sudor frío corriéndole por la espalda. No puede ser. Hir rápidamente se dio cuenta que había dejado de caminar y levantó una ceja, girándose para ver que lo había congelado de esa manera. Pero todo lo que vio fue una calle vacía, salvo por un auto estacionado no muy lejos, con un hombre rubio parado a su lado y, saludándolos. ¿Lo conoce?, se preguntó Hir. Taka, sin embargo. Creo que deberíamos hacer un desvío, dijo de repente. Pero antes de que pudiera responder. Oye, Taka. Vine a llevarte a casa. Gritó el hombre rubio. Creo que te está llamando, dijo Hiro. Debe estar hablando con alguien más. Taka es un na. Takahashi Fukumoto, que, por cierto, no es un nombre común, dije que venía a buscarte a casa. A tu casa. En Shizuoka. Por si crees que te confundo con otra persona. Ahora, ven aquí. Este maldito tipo. Murmuró Taka. Y así lo hizo, empezó a acercarse. Hir lo siguió, pensando que bien podría saludarlo. Pronto, se pararon frente al hombre, quien le sonrió a Taka con satisfacción. Vaya, vaya, vaya. Pero si no es mi pupilo, Takahashi Fukumoto, quien, por alguna razón, actúa como si no me conociera. Ya basta. Taka chasqueó la lengua. Seiji rió disimuladamente y luego desvió su mirada hacia Hiro, que estaba a su lado. ¿Y quién es esta señorita? ¿Conseguiste alguna amiga durante el examen de admisión? Hola, soy Kyoka Hiro. Soy amiga de Taka desde hace un tiempo, se presentó con torpeza. Seiji ladeó la cabeza. ¿Taka? ¿Un amigo? Eso es imposible. Golpe. ¡Ay! Su cabeza se inclinó hacia adelante cuando algo lo golpeó por detrás. Cuando miró hacia abajo, vio una pelota de béisbol rodando por el suelo. Un grupo de niños corrió rápidamente hacia allí, disculpándose profusamente y diciendo que la pelota había volado por accidente. Los niños de hoy en día sí que son descuidados cuando juegan, murmuró Taka, mirando directamente a los ojos de Seiji. La sonrisa del adulto se torció con fastidio. Aún así, no dejó pasar el asunto. Así que son amigos desde hace tiempo, ¿eh? Qué curioso que este pequeño capullo nunca me lo haya dicho, dijo Seiji con una sonrisa burlona, alborotando el pelo de Taka agresivamente. Eso fue hasta que Taka atrapó su muñeca en pleno movimiento y la detuvo en seco, creando un punto muerto incómodo mientras Seiji intentaba forzarla y Taka lo mantenía en su lugar. Mientras tanto, Seiji seguía hablando. Entonces,
Probablemente también eres de Shizuoka, ¿verdad? Hira sintió. Entonces debes reconocerme. Después de todo, soy bastante famosa aquí. Golpe. ACK. ¿Qué demonios? Otra pelota golpeó a Seiji en la cabeza. Una vez más, los mismos niños se acercaron apresuradamente, también estupefactos. Después de agarrar su pelota, se disculparon antes de salir corriendo. Seiji le lanzó a Taka una mirada fulminante, luego suspiró y se volvió hacia Hiro. ¿Qué tal si vienes con nosotros? Dio un golpecito al techo del coche. ¿O te esperan tus padres? Drap negó con la cabeza sin mucha discreción. Ella sonrió con ironía al verlo. Incluso si no lo hubiera hecho, se habría negado de todos modos. Mis padres ya me están esperando, así que tendré que pasar. ¿En serio? Qué lástima. Quería preguntarte cómo es este granuja en la escuela. Verás, se comporta de forma melancólica y seria, pero en realidad. ¡Bam! Esta vez no hubo pelota. Taka le dio un fuerte codazo. Pequeño imbécil, susurró Seiji. Deja de hablar sin parar, respondió Taka. Veo que te pusiste arrogante solo porque me ganaste una vez. Para que lo sepas, ni siquiera lo estaba intentando. Suena como una charla de perdedores. Mientras ambos intercambiaban insultos, Hiro resopló divertido. De repente, su teléfono vibró. Al revisarlo, se dio cuenta de que sus padres habían llegado. Se preparó para irse, saludando levemente a Taka. Bueno, Takahashi, nos vemos en un mes, con suerte. Nos vemos en un mes, respondió Taka, todavía medio luchando con Seiji. Y con eso, se alejó. Una vez que ella finalmente se fue, el tutor y la tutelada se separaron. Entonces, ¿por qué viniste? Habría llegado a casa en unos minutos por mi cuenta, dijo Taka frunciendo el ceño. Seiji se encogió de hombros, con expresión astuta. Vamos, chico. Acabas de presentar el examen de admisión a la mejor escuela de héroes del país y probablemente lo aprobaste, considerando lo poderoso que eres. Deja que tu tutor te consienta un poco. Poniendo los ojos en blanco, Taka sonrió levemente. Como quieras. Una semana después. Taka estaba sentado en su escritorio, golpeando un lápiz contra su barbilla mientras miraba fijamente la hoja que tenía delante. En ese momento estaba planeando otra canción para subir a su canal. Desde su retiro anticipado del vigilantismo, esto se había convertido en su única fuente de aura, junto con las canciones que ya había subido. Desde entonces, había publicado algunas canciones más, todas tomadas de su vida anterior. Tras demostrar su valía, ya no se oponía a recrearlas, y como estaba ocupado estudiando y lidiando con otros asuntos, decidió facilitarles el proceso a sus clones, pidiéndoles que recompusieran las canciones en lugar de crearlas completamente desde cero. Ya había hecho alma de casa del anime Dan Da Dan, Nu de Val, ya que necesitaba mantener una ventaja y desprecio de Chaotica, que solía ser uno de sus favoritos. Todo esto, además de darle un montón de aura a diario, también le permitía volver a añadirlos a su lista de reproducción. Dos pájaros de un tiro, si él lo dijera. Ahora, estaba ocupado decidiendo qué canción debería ser la siguiente. Pero mientras buscaba en los rincones más profundos de su mente, buscando algo que le diera un buen golpe, alguien llamó a su puerta. Otra vez. Solo para abrirse de golpe antes de que pudiera decir nada, revelando a un Seiji con aspecto emocionado detrás. Oye, Taka, ya está aquí. Dijo el hombre mayor mientras entraba, agitando un sobre frente a su cara. ¿Qué pasa? Preguntó Taka levantando una ceja. Tus resultados de entrada. Por un segundo, Taka pareció genuinamente sorprendido, antes de recuperar rápidamente la compostura. ¿De verdad? Entrégalos. Seiji lo hizo, y pronto Taka colocó el pequeño proyector sellado dentro del sobre en su escritorio. En el momento en que presionó el botón, una proyección de Neso apareció en el aire. Hola, Takahashi-kun. ¿Cuánto tiempo sin verte? El director saludó alegremente a la cámara, casi como un niño pequeño. Aquí les traigo sus resultados. Aunque estoy seguro de que ya saben cuáles son,
dado el gran espectáculo que dieron durante el examen. Seiji le lanzó a su protegido una mirada maliciosa, que Taka ignoró por completo. Sin duda, te consolidaste como uno de los mejores participantes que hemos tenido. No solo quedaste primero, sino que también lograste la puntuación más alta jamás registrada. Apareció un panel en la proyección, mostrando su nombre por encima de todos los demás. Taka y Seiji abrieron los ojos como platos por una fracción de segundo. Takahashi Fukumoto, 100 puntos de villano, 70 puntos de rescate. Siéntete orgulloso, Takahashi-kun. No solo lograste un resultado sin precedentes. Nezu se acercó a la cámara, tapándose una comisura de la boca como si susurrara. También superaste la puntuación que el mismísimo All logró en su día. Seiji agarró a Taka por los hombros, sacudiéndolo emocionado mientras reía. La proyección de Nezu finalmente llegó a su fin, mostrando al director abriendo los brazos en un gesto de bienvenida. Takahashi Fukumoto, estás invitado a unirte a nuestra institución. Esta es tu Academia de Héroes. La proyección se cortó, dejando la sala en silencio por un momento. Entonces Taka habló. Esto no es nada menos que el resultado esperado. Mientras agitaba discretamente el puño. Capítulo 35, Primera impresión. Primera impresión. Un mes después. El lunes por la mañana, a las 7:40 de la mañana, Taka estaba frente al espejo de su baño, cepillándose el cabello con una mirada todavía ligeramente somnolienta. Ahora es el momento. Esta noche es la noche, bueno, en este caso debería ser algo así como, ahora es el momento, esta mañana es la mañana. Murmurando tonterías, sonrió levemente a su reflejo mientras la caspa y la saliva seca por haber dormido demasiado bien desaparecían sin que él hiciera nada. Esta mierda es tan conveniente. Ahora con un aspecto más presentable, se miró fijamente al espejo, moviendo su rostro de un lado a otro, buscando algo que necesitara arreglo. Por supuesto, no había nada. Era imposible, era simplemente demasiado perfecto. Soltando una risa satisfecha, se cepilló el cabello y se miró con pura arrogancia. Prepárate, Ua. Estás a punto de ser atacado con aura. Con esas palabras, Taka salió del baño y fue a buscar el resto de sus cosas, preparándose para su primer día de clases. Por fin había llegado el día. Hoy, la UA comenzó sus clases, y con ellas, el canon comenzaría a desenvolverse. Afortunadamente, lo habían clasificado en la clase 1A, lo que significaba que tendría un asiento en primera fila para todos los eventos locos que estaban por suceder y, por extensión, los escenarios perfectos para convertirse en el mejor granjero de aura. Si hubiera terminado en la clase 1B, sinceramente no habría sabido qué hacer. Esos tipos nunca estaban presentes para lo bueno. Aunque, ser un personaje misterioso de la otra clase que solo aparece en el momento clave también habría sido bastante épico, reflexionó Taka, antes de descartar la idea rápidamente. Ya estaba en el 1A, no tenía sentido planear algo que no sucedió. Sí. Imagínate ir al 1B. Debe ser horrible. ¿Quién haría eso? Habiendo terminado de recoger sus cosas, bajó las escaleras y arrojó su mochila en el sofá antes de dirigirse a la cocina a preparar algo de comer antes de irse. Algo para comer, como los puffs con leche de All Might. Después de una rápida preparación, se sentó a la mesa, vertiendo su desayuno en un tazón mientras revisaba su teléfono. Su mirada se desvió hacia el tiempo. 7:50 de la mañana. Las clases comenzaban a las 8:25 de la mañana, por lo que apenas le quedaban 35 minutos. Y todavía estaba en Shizuoka, un viaje que normalmente tomaba alrededor de 2 horas. J.E. Taka sonrió. Pero por poderoso que fuera ahora, no le llevaría más de 20 minutos. Disfrutando de su propia grandeza, comenzó a comer su desayuno con una sonrisa relajada. Pero cuando dio el primer bocado, una sensación familiar lo invadió. Un déjà vu. Mientras masticaba lentamente, Taka miraba hacia adelante pensativamente. Ha pasado un tiempo, murmuró, recordando el día en que todo había comenzado. Hacía 12 meses, había recibido su paquete inicial de reencarnador,
completo con recuerdos de una vida pasada y un sistema. Desde entonces, se había visto arrastrado a todo tipo de situaciones ridículas en su afán por convertirse en un auténtico granjero de aura. Su poder había crecido a pasos agigantados, y su cerebro había sido completamente lavado en el proceso. Y ahora allí estaba él, sentado, justo donde su vida había dado un giro de 180 grados, comiendo el mismo desayuno que en aquel entonces. Aunque, para ser justos, él siempre comía esto en la mañana, así que tal vez no era una coincidencia tan loca. De cualquier manera, había crecido mucho desde ese momento. Y de ahora en adelante todo irá a mejor, sonrió. Echando un vistazo a su plato, abrió mucho la boca y tiró el resto de su desayuno de una vez. Su habilidad cuerpo eficiente realmente lo había convertido en un glotón cuando tenía ganas. Lamiéndose los labios, recogió sus cosas y se preparó para salir de casa. Pero antes de que pudiera. Oye, Taka, ya te vas. Seiji salió de su habitación, luciendo medio muerto por el sueño. Sí. Taka asintió. Bueno, buena suerte en tu primer día, dijo Seiji. Taka estaba a punto de asentir, pero Seiji aún no había terminado. Aunque intenta bajarle un poco el tono, no querrás asustar a posibles nuevos amigos y chicas, ¿verdad? Vuelve a dormir, dijo Taka poniendo los ojos en blanco, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Después de eso, Seiji le hizo un gesto con la mano sin mucho entusiasmo y cerró la puerta detrás de él. Con eso, Taka abrió la puerta y salió, respirando el aire de la mañana mientras cerraba la puerta detrás de él. Entonces. Con una repentina ráfaga de aire, Taka se disparó directamente hacia el cielo. Minutos después, Aula 1, A de la UA. En medio de un aula llena de desconocidos, cada uno sentado en su pupitre esperando pacientemente en silencio a que llegara su profesor, dos individuos destacaban por la razón opuesta, discutían a gritos sin control. Quita los pies del escritorio. ¿No sabes que es una falta de respeto a nuestros superiores y a quienes lo construyeron? Reprendió Tenya Iida, de pie junto al escritorio de Kazuki Bakugo. Claro que no, espetó Bakugo, y luego miró a Iida con los ojos entrecerrados. ¿Y quién demonios se supone que eres tú? Iida parpadeó, como si se diera cuenta de que había violado las reglas tácitas de la interacción humana al no presentarse primero. Rápidamente, se señaló a sí mismo, extendiendo la mano. Me llamo Tenya Iida. Asistí a la academia privada Somei. Bakugo ignoró la propuesta de apretón de manos y chasqueó la lengua, la hostilidad brillaba en sus ojos. TCH, ¿así que eres de élite? Disfrutaré muchísimo aplastándote. Iida retrocedió levemente ante la declaración. ¿Aplastarme? ¿En serio quieres convertirte en un héroe? Bakugo resopló y miró hacia otro lado, ya aburrido de la conversación. TSK, otra vez un don nadie, pensó con desdén, antes de que su mirada entrecerrada recorriera toda la clase, cayendo sobre las cabezas de todos. Alguien se había atrevido a robarle el primer puesto. Quienquiera que fuese, probablemente se sentía el rey del mundo en ese momento. Me aseguraré de recordarles cuál es su lugar antes de que se adelanten demasiado, pensó, mientras su boca se estiraba ligeramente en una pequeña sonrisa. Puede que haya perdido, pero seguro que no se creyó inferior a nadie ni por un segundo. Había visto los resultados, quienquiera que fuera, o hacía trampa o tenía una habilidad que le iba de maravilla contra los robots. De lo contrario, no habría forma de que alguien pudiera haber alcanzado ese tipo de puntuación. O al menos eso era lo que él pensaba. ¿MMM? Pero al volver la mirada hacia el frente del aula, notó a alguien de pie en la entrada. Alguien a quien reconoció claramente y que lo hizo burlarse con desdén. Midoriya Izuku. Y cuando Bakugo lo notó, también lo hizo Iida, quien inmediatamente se alejó del lado de Bakugo para saludar al recién llegado. Cuando Midoriya entró, su camino fue bloqueado por el estudiante de gafas, quien le ofreció otro apretón de manos. Buenos días. Soy Tenya Iida de la Academia Privada Sam. Lo oí. Lo interrumpió Midoriya, aceptando el apretón de manos con una sonrisa nerviosa. Soy Midoriya. Mucho gusto, Iida-kun.
Iida asintió, pero su expresión se tornó seria de repente, poniendo a Midoriya aún más nervioso. Midoriya, sabías de esa regla extra en el examen práctico, ¿verdad? Ignorando la confusión de Midoriya, Iida apretó el puño con la frustración reflejada en su rostro. Nunca me di cuenta, pero tú sí. Te juzgué mal. Odio admitirlo. Pero eres mejor que yo. Midoriya se quedó inexpresivo mientras una gota de sudor le resbalaba por la sien. Lo siento, la verdad es que yo tampoco lo sabía. Lamentablemente, su nerviosismo convirtió su voz normal en un mero murmullo, por lo que Iida nunca lo entendió. Ah. Ese pelo rizado. ¿Eres ese tipo de aspecto común? Pasaste el examen tal como dijo Present Mac. Sin embargo, antes de que Midoriya pudiera intentar hablar más alto, una nueva voz los interrumpió. Al girar la cabeza, Midoriya vio a Uraraka, reconociéndola instantáneamente como la chica que lo había ayudado durante el examen práctico para evitar su muerte por daño por caída, y a quien había ayudado antes de eso al aplastar la cara de cierto robot gigante. Es una persona muy amable. Y se ve muy bien con ese uniforme. Mientras Midoriya se perdía en sus propios pensamientos, Uraraka suspiró aliviada antes de reír disimuladamente mientras golpeaba el aire con entusiasmo. Bueno, claro que pasaste. Con un golpe tan fuerte, sería raro que te rechazaran. Ante el cumplido, su rostro se puso rojo al instante como el vagabundo que era. Pero justo cuando la atmósfera se estaba volviendo agradable. Bueno, fue gracias a que fuiste a hablar con los profesores que... Estás estorbando. Una voz contundente pero potente lo interrumpió. Su conversación, y cualquier otra que pudiera estar ocurriendo dentro del aula, se apagó en un instante. Al instante, todas las miradas se volvieron hacia la fuente, incluidas las de los estudiantes que estaban sentados en silencio. Un chico de cabello negro estaba allí, sus ojos oscuros y agudos se posaron en Uraraka y Midoriya, quienes estaban en la entrada. Sin darse cuenta, ambos dieron un paso atrás, dejando paso al recién llegado. Y así, con el camino abierto, entró en el aula. Paso. En el momento en que lo hizo, una sensación opresiva invadió toda la habitación. No es pesado y no da miedo. Pero el tipo de sentimiento que tienes cuando estás en presencia de alguien, superior. Nerviosismo. Evitar miradas. No saber existir. Ese tipo de sentimiento asaltó a casi todo el mundo. Y cuando esa presión se apoderó de ellos, Bakugo, que había estado reclinado perezosamente en su silla con ambos pies sobre el escritorio, se incorporó de golpe, con los ojos encendidos por la repentina comprensión. Se estaba preguntando quién era el bastardo que le había robado el primer lugar. Pero ahora, la pregunta parecía casi estúpida. El que estaba frente a él era claramente el culpable. Tenía que serlo. Esa presencia, no había forma de que perteneciera a nadie más que al bastardo que se había atrevido a quitarle el primer lugar. Tú. En un instante, Bakugo se preparó para el conflicto. Listo para ponerlo en su lugar. Pero justo cuando las palabras llegaron a su garganta, los ojos del niño se encontraron con los suyos. Y en ese preciso instante, pareció como si se hubiera producido un breve choque. Como el encuentro de dos depredadores que se juzgaban mutuamente solo con la mirada. Uno que Bakugo perdió un milisegundo después. Su mirada se desvió antes de que se diera cuenta, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de golpe por la sorpresa. ¿Yo esquivé su mirada? Mientras Bakugo daba vueltas en torno a su propia reacción inconsciente, el chico resopló antes de que sus ojos volvieran al frente y continuó caminando hacia el salón de clases, deteniéndose finalmente justo enfrente de Iida. «¿Eres tú?», dijo Iida, recordando su breve enfrentamiento en el auditorio. Dudó un momento, sin saber si saludarlo como los demás. Pero para su sorpresa, el apretón de manos vino primero del propio muchacho. No se presentó ni dijo nada. Simplemente me ofreció la mano. Iida dudó un momento, preguntándose si se trataba de algún tipo de truco. Después de todo, habían empezado con mal pie. Pero al final, sus modales pudieron con su inquietud. Soy Tenya Iida.
El hombre con gafas asintió brevemente. El niño también asintió una vez y luego finalmente habló. Takahashi Fukumoto. Aunque puedes llamarme simplemente Taka. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, el aura opresiva que cubría la habitación desapareció. Varios estudiantes dejaron escapar suspiros de alivio inconscientes al disiparse la tensión. Por un breve instante, la imponente presencia que rodeaba al chico pareció diluirse, casi desapareciendo por completo. Pero justo cuando la atmósfera empezó a mejorar. Ve y haz amigos en otro lugar. Otra voz interrumpió. La atención de todos se dirigió de nuevo a la entrada del aula, más específicamente, al piso justo detrás de la puerta. Allí yacía algo parecido a una oruga. Una que, por alguna razón, tenía rostro humano. No importa. Era solo un tipo dentro de un saco de dormir. Mientras sorbía de una bolsa de fruta machacada, el hombre se liberó de la bolsa y se puso de pie, mirando a la clase con una expresión completamente exhausta. Cabello negro desordenado hasta los hombros. Ojos secos y siempre cansados. Barba fina y sin afeitar. Un mono sencillo verde oscuro, combinado con una bufanda gruesa que le rodeaba el cuello. Él era la personificación misma de la vagancia. Cabeza de borrador, Sota Isaba. Bueno, tardaron 15 segundos en callarse, murmuró, doblando el saco de dormir bajo el brazo antes de barrer la habitación con una mirada penetrante. El tiempo es limitado. Chicos, no sois lo suficientemente racionales. Los estudiantes lo miraron con incredulidad, sin saber a quién o qué estaban mirando. Afortunadamente, no los dejó adivinando por mucho tiempo. Soy tu tutor. Sota Isaba, dijo secamente. Mucho gusto en conocerte. La clase estalló en jadeos. En circunstancias normales, una presentación así no habría provocado semejante reacción. Pero tal era su desfachatez como para provocarlas. Sin embargo, antes de que alguien pudiera expresar sus preguntas, Aisaba metió la mano en su mochila y sacó el uniforme de gimnasio estándar de la UA, sosteniéndolo para que todos lo vieran. Esto es repentino, pero pónganse esto, dijo. Vamos al campo. La confusión se apoderó de la clase. A Aisaba, sin embargo, claramente no le interesaba el suspenso. Estamos haciendo una prueba de evaluación de Quirk, agregó, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Y no era él el único que sonreía. Tú. Taka dejó escapar un resoplido silencioso y la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Ah, sí, pensó. Es hora de cultivar aura.